¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios? Que la bendita presencia del Todopoderoso, la luz de nuestro Señor Jesucristo, en todo momento tengamos nosotros la sensatez, el temor de guardarlas conforme al bendito pacto que Dios ha establecido con su pueblo, a los que hemos sido llamados mediante el Evangelio y hemos entrado por la puerta del redil. Que cuidemos con temor y temblor estas riquezas para poder ser acreedores día con día al entendimiento de parte de Dios del verdadero camino. Son los deseos de este su siervo por medio de Dios, a todos los suscriptores, a los seguidores, tanto en México como en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile y en todo lugar donde Dios permita llegar su bendita palabra, no nada más por este medio, sino por cualquier medio que Dios permita en santidad. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo y es un privilegio para mí para continuar con la enseñanza número 80 de Proverbios 28, capítulo, versículo 21. Proverbios 28, versículo 21. Palabra de Dios. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Bien, generalmente retomando los consejos que vienen en Proverbios 28, nos ha hablado mucho de los que cambian la gloria, de los que cambian el cuidar al rebaño por ser obreros fraudulentos, por enriquecernos, por cambiar las cosas espirituales por el poder, la fama y el enriquecimiento de prosperidad que Satanás trae. Ahora, generalmente en este tipo de congregaciones o este fruto en donde ya la serpiente mordió al representante, al que llegó a tener un tamaño espiritual por Dios, empiezan a hacer acepción de personas según esto, mire, porque habla de riquezas, habla de dinero, habla de fraudulentos, más arriba en los versículos que vimos ayer. Entonces, como yo le decía ayer, bendito hermano y bendita hermana en la enseñanza, que esta iglesia donde a mí me dieron testimonio, una de muchas, que yo le puse ejemplo, donde ponían el nombre de la persona y el sobre, a los que daban, los bendecían, y en otras iglesias que también tuve el honor de escuchar testimonios y de verlo, a los que daban, los ponían a dar testimonio en el micrófono, los ponían a dar palabra y los traían aquí, mire. Entonces, sí, lamentablemente en este tipo de congregaciones que ya están mordidas por Satanás, los representantes hacen acepción de personas. Cuando un verdadero siervo, cuando el fruto del Espíritu Santo primeramente vino por pobres. Y recordemos, pobres espirituales, y también ahorita le voy a explicar por qué pobres también, hablando económicamente. Como Jesús dijo: Padre, te alabo y te bendigo porque a ti te plació ocultar estas cosas de los ricos y de los sabios y revelárselas a los pobres y a los ignorantes. Y sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque generalmente una persona rica, una persona que tiene mucho dinero, es muy difícil que cumpla con el pacto establecido de dejarlo todo por seguir a Cristo y crucificarse en la cruz. Un ejemplo, en el Nuevo Testamento, el rico que se le acercó a Jesús, un judío,
natal de la circuncisión, que le dijo: Señor, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: el primer pacto lo guardas, guarda los mandamientos. Sí, Señor, eso lo he hecho desde pequeño. Segundo pacto, aún te falta algo. Dice la palabra que Jesús le amó y le dijo: aún te falta algo. Ve y vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y luego ven y sígueme. El rico se fue triste porque no pudo pagar el precio que Cristo Jesús le decía para poder ser salvo. Porque para poder ser salvo hay que seguir a Cristo. Él dijo: el que no toma su cruz y me sigue todos los días, y para poder tomar la cruz y seguirlo todos los días, hay que ser como Pedro, hay que ser como Matías, que dejaron sus vidas, dejaron sus riquezas, dejaron familias, dejaron la obra que tenían en su momento, cada uno, ¿verdad?, según sus estatus sociales que tenían y lo que tenían. Pero como ya le he dicho, Pedro tenía riquezas. ¿Qué riquezas? Su esposa, sus padres, el haberse creado como pescador, tenía toda una vida hecha, y para él eso eran riquezas, no hablando de cuantidades, sino de lo que habíamos adquirido por años, el conocimiento. Matías estaba en la mesa de impuestos. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto, bendito hermano y bendita hermana? Porque generalmente en las verdaderas congregaciones siempre va a haber muchos pobres. Y así lo dijo alguna vez Jesucristo cuando estaba derramando un alabastro, una mujer llamada María, a los pies de Cristo Jesús, y estaba enjugando con sus lágrimas sus pies, que representa servicio. Había ahí uno que estaba a cargo de la canasta de las limosnas, que era Judas, que se molestó y que dijo, ¿verdad?, bien se pudo haber dado ese alabastro a los pobres para que comieran, pero Judas no lo decía porque estaba preocupado por los pobres, sino por su bolsa, que extraía dinero y robaba dinero de la canasta de limosnas. Ahora Jesús respondió en ese momento: déjenla, ustedes van a tener a los pobres por siempre. Meditemos. ¿Para qué Dios permite que en una congregación haya gente pobre? Primeramente, es más factible que un pobre deje lo poquito que tiene por este camino, a que un rico deje todo, las riquezas, por seguir a Cristo. Ejemplo también, bendito hermano y bendita hermana. Moisés, simbólicamente, era un hombre rico, poderoso en letra y poderoso en sabiduría mundana, terrenal, instruido con la sabiduría de los egipcios y rico con todas las riquezas de Egipto. Ahora bien, la palabra nos dice que Moisés no escatimó las riquezas de Faraón, que despreció el poder, la sabiduría y las riquezas de Faraón, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pero no quiero decir que si una persona rica se le predique el evangelio de la cruz y que tenga que dejarlo todo por seguir a Cristo. No voy a decir que todos digan que no, pero la mayoría de los sabios y los ricos no van a querer pagar el precio por seguir a Cristo Jesús. Ahora, dentro de la congregación, por lógica, va a haber más pobres. Por lógica, por los razonamientos que le estoy yo dando, ¿va? Porque es más factible que dejen poquito a que dejen cuantidades. Ahora,
Una vez que en una congregación viene gente pobre que no puede darle al representante los 500, los 1000 pesos a la semanita, o los 400 o 300, no lo sé, y no pueda dar ofrendas, entonces empiezan a hacer distinción de personas, el mismo representante. Entonces, espero que haya sido claro en cada enseñanza para entender la profundidad y las profecías que hoy están dando un fruto bíblicamente, porque estamos en estos tiempos proféticos donde está pasando todo esto. Ahora, no es bueno, pobre de la persona, ¿qué va a pasar? Que hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Ahora bien, la palabra prevaricar es violar el pacto establecido que yo tengo o que un representante tiene de Cristo para la iglesia. El pacto de Cristo Jesús con un siervo, con un representante es este. Pedro, ¿me amas? Julio, ¿me amas? Lalo, ¿me amas? Sí, Señor. Ve y apacienta a mi rebaño sin distinción, porque yo vine por pobres y por gente ignorante. Y así está escrito, la mayoría de la gente va a ser pobre y va a ser ignorante. Apacienta a mi rebaño. Y si pues la mayoría de la gente que cree es pobre, y yo digo, uy, qué caray, hombre, en vez de que me den, a veces hasta tengo que estar poniendo de mi bolso, como Pablo. Pablo muchas veces decía que él ponía de lo suyo para la obra. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? La gloria se la doy a Dios. Porque ese sentir, como veíamos ayer también en un versículo, que el obrero fraudulento únicamente está como el oso, como el león, para devorar a la ovejita, para sacarle el máximo provecho, para hacer mercadería. Los verdaderos siervos, y vuelvo a repetir, es para darle gloria a Dios, no están mentalizados en la avaricia, ni en enriquecerse, sino están mentalizados con todo temor a presentar sacrificios vivos, santos y agradables al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y están enfocados a dar sus vidas, tengan dinero o no tengan dinero. Eso a un verdadero siervo no le distrae. Ahora, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Pero, ¿sabe de qué pan habla? No del maná. Porque recuerde que hay dos señores y dos mesas. La mesa del diablo es dinero, fama y poder. Y generalmente este tipo de personas que fueron levantadas y gustaron del don celestial y fueron engañadas por codiciar, por tener la avaricia, por codiciar la mesa de Satanás y por querer tomar un bocado de pan que le es ilícito bíblicamente al pacto establecido que yo tengo como ministro, por un bocado de pan que yo tome, por una concupiscencia que yo tome, basta para volverme un prevaricador. Y prevaricador, vuelvo a repetir, es transgredir el pacto ministerial que yo tengo de Dios por medio de Cristo Jesús. Bien, dice, y aquí pues ahora sí que yo creo que concuerda lo que le acabo de decir con este versículo que sigue, ¿no? Porque el bocado de pan y el prevaricador es, recuerde, por el dinero. Ahora, se apresura a ser rico el avaro. Ya vimos, ¿verdad? El avaro es aquel que no predica la palabra si no hay dinero, si no hay diezmos, si no hay ofrendas, y el que hace distinción de personas. Ahora, se apresura a ser rico. Esto, bendito hermano y bendita hermana y bendito pueblo de Dios, es parte del castigo que Dios permite cuando un siervo, una sierva, prevaricó y decidió hacer la afrenta al Espíritu de gracia por un bocado de pan del que ofrece Satanás. Ahora,
se apresura a ser rico es un veneno de que no me llena ya el tener 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5, y no hay llenadero. Y no me quedo satisfecho. Y también bíblicamente en Eclesiastés lo dice, no permite Dios que puedan disfrutar de cierta manera el dinero. Y es algo horrible el querer más y más y más y más y vivir una vida enfocada con signos de dólares o con signos de peso en la mente en vez del temor y de presentar ovejas para ir a la vida eterna. Ahora, se apresura el rico, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le va a venir pobreza. Sí, efectivamente, mire, bendito hermano y bendita hermana, como yo le digo, para este servidor y el entendimiento que Dios me ha dado en su bendita palabra, lo que más temo yo, aparte del lado de fuego primeramente, es que la palabra de Dios me dice que cuando yo cambio la gloria de Dios, ya como ministro, por un bocado de pan que mi cuerpo y mi carne me pida, entonces si yo lo hago con conocimiento para saciar mi carne, los apetitos carnales, entonces me viene destrucción repentina, en un abrir y cerrar de ojos, así lo dice en la bendita palabra en Pedro. Me viene destrucción repentina y Dios me manda un espíritu, me quita el Espíritu Santo por obvias razones y me manda un espíritu de estupor, que es un demonio, un espíritu que me hace creer en la mentira. O sea, me hace creer en la sabiduría de Satanás y me hace creer que estoy en la verdad. Y me hace creer que voy a ser salvo. Por eso es muy importante ver el fruto de este tipo de prevaricadores que aseguran que son salvos, que aseguran que si viene Cristo se van. Entonces, no hablo en general, hablo de la mayoría, que es un fruto que Dios permite. Entonces, no sabe que le ha de venir pobreza porque las riquezas que Satanás ofrece bíblicamente no son riquezas, bíblicamente son desgracias que me alejan de la sinceridad y de la cruz de Cristo y de amar a Dios con toda tu mente, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Ahora, lo mayor o el mayor tesoro bíblicamente que un cristiano puede tener es toda aquella época de profecías y de preparación que hizo Dios para que cuando viniera nuestro Señor Jesucristo nos trajera el mayor tesoro, que es el Espíritu Santo dentro de cada ser humano que creyó que el Espíritu Santo es Dios. Y como yo le he dicho, ¿qué puedo comparar con Dios? Ni todas las piedras preciosas, ni todo el oro refinado, ni todo lo que se le pueda desear en este mundo se compara con la presencia de Dios y la de Cristo y el camino de luz, la sabiduría, y de ahí puedo hacer yo una enseñanza muy amplia de todas las riquezas que tenemos y que Satanás, como ladrón, me está acechando día con día, a usted y a mí, si es que las tiene y no las ha perdido, para dejarnos desnudos, para dejarnos sin estas riquezas que nos trajo Dios por medio de Cristo en la cruz. Ahora, así no sabe que le ha de venir pobreza, y después de quedar engañado, cuando venga Cristo Jesús, todos estos que no se dieron cuenta cuando les vino pobreza, van a decirle: Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre dimos palabra en las plazas. Y les va a decir Cristo: no los conozco, hacedores de maldad, al lago de fuego. Va a ser horroroso. Pero ¿Dios es justo? Sí, bendito hermano y bendita hermana, porque nos ha dado libre albedrío para creer
o no creer. Y los incrédulos no van a heredar el reino de los cielos. Bueno, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Ya también son proverbios que se repiten porque sí hemos visto a los que han dado un seguimiento en estos 28 capítulos que casi ya terminamos, que el que reprende, el que exhorta, el que amonesta, el hermano o la hermana que tiene un crecimiento espiritual y que con ejemplo va a reprender, porque eso yo siempre se lo recalco, bendito hermano y bendita hermana, sí lo dice en el Nuevo Testamento muy claramente, como le dice Dios a los que quieren reprender con pecado, les llama hipócritas. ¿Y qué le dice Dios? Hipócrita, ¿cómo quieres quitarle una mancha a la camisa de tu hermano, una pelusa que significa pecado? Hipócrita, antes quítate la viga porque estás tú ciego por el pecado. Y es que lo decía por los fariseos, porque los fariseos ponían cargas, predicaban la ley mosaica, pero ellos ni con un dedo la llevaban, sino nada más imponían las cargas y no lo hacían con ejemplo. Bueno, ahora, el que reprende bíblicamente debe de ser alguien limpio, que tenga la autoridad de Dios delegada para cumplir con este mandamiento de que si veo a mi hermano cometer pecado, vaya y le reprenda, le amoneste, le exhorte, le redarguya, lo corrija con mansedumbre. Ahora, el que no es cobarde y hace esto, porque el cobarde busca amigos, el cobarde busca amigos falsos, el cobarde busca que no lo señalen, el cobarde busca que lo traten bien en una congregación, porque el que reprende, yo pongo de ejemplo para gloria de Dios, pues a mí, de cuando se han ido de aquí, del que hablan mal es de mí, no tanto de los hermanos y de las hermanas. De los hermanos y de las hermanas que se llegan a quedar aquí, dicen que son tontos, que les lavé el coco, ¿verdad? Pero de mí son de los que se van blasfemando porque en el tiempo que Dios me permitió, exhorté, amonesté, corregí. Claro que en algunos da un fruto de vida, en otros da un fruto de amargura y un fruto de muerte. Ahora, todos tenemos el mandamiento de reprender y detrás de cada mandamiento siempre hay una bendición. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia. Sí, claro, porque no nada más es el mandamiento de reprender, es el mandamiento de estar en la obra, el mandamiento de arar, el mandamiento de sembrar, el mandamiento de regar, de cuidar, o sea, todo encerrado en el pacto, y toda esa práctica nos hace hallar mayor gracia, que es el crecimiento. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, el crecimiento no lo puede dar un pastor, un apóstol, un maestro, un profeta, un evangelista. El crecimiento lo da Dios. Como dice en San Mateo, que por más que te afanes, que por más que te preocupes, no puedes añadirle a tu estatura medio codo, hablando de la estatura espiritual. Y la estatura espiritual que Dios da es llegar a la estatura del varón perfecto, es llegar a la imagen de Cristo, es llegar a discernir entre el bien y el mal, es llegar a la ancianidad. Bien, pero vuelvo a repetir, practicando todos estos mandamientos sin dejar de hacer uno, es lo que nos va dando un crecimiento de Dios. Hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la boca. Y el que lisonjea, el hipócrita, el que va con palabras blandas y ve a su hermano pecar, pero por cobarde no le dice nada y lisonjea y es alcahuete, bueno, en vez de tener un crecimiento espiritual, se va a quedar enano. Se va a quedar sin un crecimiento, porque aquí lo dice, que el que lisonjea con su lengua, o sea, no va a hallar mayor gracia
el que lisonjea con su lengua no haya un crecimiento. Palabra de Dios. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, es muy importante el por qué debo de ir yo a reprender a un hermano o a una hermana en Cristo Jesús. Porque si yo veo que una hermana o un hermano tropezaron, transgredieron alguna ley después del conocimiento, sé que el pecado paga un salario de la muerte. Y si verdaderamente tengo el Espíritu Santo, lo que más me horroriza a mí es la muerte. Más que la muerte física. Alguna ocasión, para poder fortalecer este versículo, y es para la gloria de Dios, no para mí, porque el sentir que puede haber en un ministro, como este testimonio que le voy a dar, es el sentir de Dios. Pero yo recuerdo alguna ocasión que un hermano que duró 7, 8 años y que alcanzó la estatura de un varón, el crecimiento y que daba palabra puesto por Dios y no por el hombre, y empezó a descuidarse, empezó a desear un bocado de pan por falta de fe, por descuidarse. Aquí también es una enseñanza muy grande. Y Dios me reveló que ya no lo iba a perdonar, porque ya había practicado el pecado. Yo recuerdo haber hecho un escrito que le entregué al decirle que hubiera preferido yo 1000 veces escuchar que tuvo algún accidente, que se le paró el corazón o que murió por el Evangelio, que espiritualmente. Porque yo sé que la muerte física es temporal y que los que han muerto en santidad, como Pedro, como Pablo, van a estar en la vida eterna. Pero alguien que pecó y que practicó el pecado, jamás lo volveré a ver. Como también Saúl con Samuel. Samuel, cuando desechó Dios al rey Saúl, Samuel lloró y lloraba amargamente. Y Dios le dijo, no llores, porque al que ha desechado es a mí. Y Samuel fue con todo el dolor de su alma a decirle que era la última vez que veía su rostro. Y se apartó. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, sí es muy importante que el que tiene este sentir mejor va a tratar de salvar al hermano en vez de llorar amargamente, y que Dios nos pida cuentas el día de mañana de su sangre por no haber exhortado, por no haber reprendido. Y no lisonjear con la boca. Ay, vas bien, hermano, no te preocupes, hombre, solamente Dios es perfecto, solamente Cristo, Cristo Jesús vino por pecadores, ánimo, ya eres salvo. Bien, lisonjear con la boca. Versículo 24. El que roba a su padre o a su madre, dice que no es maldad. Compañero es del hombre destruidor. Un proverbio que también muchos que son de la carne lo entienden a la carne. Lo entienden de un padre terrenal o de una madre terrenal, robarle de su bolsa 1000 pesos o robarle al padre unas monedas de plata, no lo sé. No habla de eso. Recordemos cómo vimos desde un principio a los que van dando un seguimiento, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta bendita palabra es espiritual en todo momento. Ahora, ¿qué es robar al Padre y quién es el Padre en este versículo? El Padre es Dios. ¿Quién es la Madre? La Madre es la Iglesia. Ya hemos visto muchísimas citas bíblicas para comparar los simbolismos y las parábolas que Cristo Jesús pone para representar a la Iglesia como su esposa, que apacienta a los hijos que Dios nos ha dado, como una nodriza. Ya hemos visto en 2 de Juan cómo se le dice señora a aquella congregación y a sus hijos cuando va dirigida por Dios, por medio del apóstol Juan, a la señora y a sus hijos, a la señora elegida. Entonces, sí es muy importante, de hecho, en el Proverbios 31, vamos a rematar, le voy adelantando, con esta esposa, cómo debe de ser bíblicamente, porque sí, Proverbios va a terminar con cómo debe de ser, o cuál es el pacto y cuál es el fruto
que debe dar una verdadera iglesia. Entonces, el Padre es Dios y la Madre es la iglesia. Ahora, ¿qué es robarles? Bien, todo lo que hay en el planeta Tierra y en el universo le pertenece a Dios. Él es el creador, Él es el dueño. Y aquí está hablando más que nada de sus hijos, de sus ovejas, de su ganado. Y de la mujer que con lágrimas ha apacentado y se ha dedicado de cuerpo y alma a cumplir con el pacto de cuidar como una nodriza. Pero hay quienes contactaron al Espíritu Santo, se volvieron enemigos y roban el ganado, porque Satanás es un ladrón, lo roban con palabras persuasivas, lo roban con la sabiduría de Satanás, lo roban disfrazados de ángeles de luz para llevárselos a congregaciones de cueva de ladrones, para llevárselos en donde no está el Espíritu Santo. Y sabe que ya hemos visto con muchos versículos bíblicos en Proverbios, y no nada más en Proverbios, sino está en toda la Biblia, que cuando yo prevarico, cuando yo cambio la gloria de Dios, en automático me vuelvo un instrumento para ir en contra de los que tienen vida, un instrumento del adversario. Y por naturaleza, por la ley que ya está escrita, me vuelvo un asesino, un ladrón. Y lo que vino a comprar Dios por medio de Cristo Jesús con su sangre, porque así lo dice la palabra, que fuimos comprados no con oro ni con plata, y que yo vaya siendo hijo del diablo y con palabras lisonjeras, con palabras persuasivas, como la ramera, como la prostituta que ya hemos visto, vaya y sea un instrumento para apartar de la cruz a los que Cristo Jesús compró, entonces estoy robando el ganado. Soy un instrumento del diablo que estoy robándole al Padre y a una iglesia que llegó a mi vida con el Evangelio y que dedicó su vida a instruirme. Bueno, mire, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, porque ya quedaron con un espíritu de estupor, ya quedaron con un espíritu de mentira, piensan como los fariseos que estaban haciendo un bien, porque los fariseos, cuando Jesús les decía que eran nacidos de fornicación, ellos se enojaban, decían: nosotros no somos nacidos de fornicación, somos hijos de Abraham y descendencia de Abraham. Y Cristo les contestó: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, porque eran pecadores. Y recordemos, los fariseos, esa secta, siempre se dedicó en los tiempos de Jesús y después de Jesús, con Pablo, con Pedro, a destruir y a robar a los pobres que se les había declarado el Evangelio y que habían creído y que se dedicaban a robarlos, a robarle al Padre lo que era suyo. Ahora, piensan que no es malo, piensan que están haciendo un bien, como de cierta manera Pablo, cuando tenía un velo, que perseguía a la iglesia y mataba. Él pensaba que estaba con el favor de Dios. Ahora, dice que no es maldad. ¿Cuál es el problema? Fíjese bien cuál es el problema, ponga atención. Esta es palabra de Dios. Compañero es del hombre destruidor. Y aquí está lo que siempre nos ha enseñado Dios. Dos pueblos, hermano y hermana, proféticamente declarados por Dios. Uno de la serpiente y otro de la mujer. Dos pueblos que iban a estar siempre en batalla como Dios lo profetizó, ¿verdad? Dice: y tu descendencia herirá el calcañar a la descendencia de la mujer. O sea, siempre va a estar en contra, siempre va a haber una pelea, siempre va a haber una guerra. Ahora, nosotros o somos de Dios o somos del diablo. No, la Biblia no se refiere a católicos, a testigos de Jehová, a gente que nunca ha tenido la oportunidad de entrar mediante el Evangelio a la verdad. Nosotros no tenemos por qué juzgarla, ni Cristo ni Dios.
Él vino por pecadores, por gente que está en ignorancia, por gente que no ha tenido la oportunidad. Nosotros y la Biblia juzga el fruto de la iniquidad, el fruto de prevaricar, el fruto de transgredir la ley, el fruto de botar la cruz, y la ley y el castigo que está estipulado es convertirme, no en general, porque hay muchos cristianos que ni siquiera tuvieron un crecimiento espiritual y regresaron al mundo o terminaron engañados en una iglesia, pero generalmente está hablando con los que tuvieron oportunidad de tener un crecimiento. Es un castigo bastante fuerte porque los impíos se juntan, se amontonan y en común acuerdo hacen estrategias astutamente para ir en contra de la cruz de Cristo Jesús. Ahora, cuando habla del hombre destruidor, compañeros del hombre destruidor, es que Satanás, Cristo Jesús vino a edificar. Cristo Jesús vino a dar vida. Satanás viene a destruir. Satanás trae la muerte. Entonces, ahí están los dos pueblos. Lo que yo siempre le he dicho, lo fortalecemos con mucho más proverbios, versículos, para, con razonamientos, no tenga ninguna duda usted, y mejor tema, y nos echemos a correr de este tipo de congregaciones que tienen este fruto. Dice en el versículo 25, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Bueno, muy bien, ánimo. El altivo de ánimo. La bendita palabra en el Nuevo Testamento nos habla del hombre de doble ánimo y nos habla de pecado. Creo que está en Santiago, si no mal me equivoco. El hombre de doble ánimo. Y sí, dos señores. Yo tengo ánimo de repente para servir a Dios, pero el ánimo para servir a Dios es humildad, es pobreza, es saber que soy polvo y que no soy nada. Y el hombre de doble ánimo también quiere estar en el mundo, quiere tener un pie en el mundo, otro pie con Cristo Jesús. Pero recordemos que la mesa de Satanás me hace altivo, me hace soberbio, y el otro rey me hace humilde, me viene a aterrizar, me viene a enseñar que yo no soy nada. El otro me dice, tú vales, tú eres apóstol, tú, y me hace ponerme como pavo real. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que ese veneno que trae Satanás lo trae desde allá arriba cuando él codició la altivez de ser como Dios. Codició el trono de Dios. Y que aquí, cuando fue arrojado, ha sido un fruto codiciable para los seres humanos, pueblo de Dios, empezando con Eva. Come, hazme caso, Eva. No es cierto que vas a morir, no es cierto lo que te dijo Dios sobre la desobediencia, no, Dios te ama, no es cierto que come de mi fruto y vas a ser como Dios. Claro, el fruto fue codiciable, porque yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que la sabiduría del mundo, tanto toda la sabiduría y toda la filosofía y todas las enseñanzas que hay en el mundo, es precisamente para hacerme altivo. Tú vales, tú puedes, es para usurpar el lugar de Dios. Tú eres inteligente, tú puedes ayudar a tu familia, tú eres el sostén de tu familia. Sí, tú puedes llegar a ser presidente, tú puedes llegar a ser el mejor arquitecto del mundo, tú puedes, y esa voz no es de Dios. Ahora bien, no voy a criticar a los del mundo, únicamente estoy hablando de esa sabiduría. De igual manera aquí, en este bendito camino, Dios me dice, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo del rey, vas a hacer riquezas que te aplaudan, que te reconozcan. Claro que es un veneno, que por ejemplo los fariseos lo tenían, al decir, cuando Cristo Jesús les decía, hay de ustedes que buscan los primeros lugares, que buscan las saturaciones en las plazas y los reconocimientos. Hay de ustedes que se dejaban adorar y eran altivos. Ahora, ese fruto viene, bendito hermano y bendita hermana, cuando fui mordido por la serpiente.
cuando accedí a un bocado de su mesa o de su pan. Y en automático me viene la soberbia, me viene la altivez. Y voy a ser uno del montón de la puerta ancha de los de la iglesia del diablo, que me reconozcan como pastor, un representante mundial, que me aplaudan y que tenga mucha gente admirándome y tratándome como un Dios. Ahora, el altivo de ánimo, y ya le dije que es el ánimo, suscita contiendas. ¿Sí? El que fue mordido por Satanás, lo que predica siempre en un púlpito o en una congregación es contender con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, contender con el camino. Ellos no están de acuerdo con la cruz, no están de acuerdo con morir al mundo, no están de acuerdo con dejarlo todo. No, no están de acuerdo. Se la pasan contendiendo con el pacto de sacrificio, con el pacto de muerte, con el pacto de cruz, con el pacto de servir, con el pacto de una obra, con el pacto de estar los 365 días del año hasta que venga Cristo Jesús, año con año, muertos al mundo, pero vivos para Cristo Jesús. Y se la pasan contendiendo contra, vuelvo a repetir, no contra un sabio, no contra un siervo, no contra un verdadero representante, sino contra Cristo y contra Dios. Porque un verdadero representante no habla con su propia sabiduría, sino el Espíritu Santo habla como instrumento a través de un santo. Entonces, el altivo de ánimo suscita contiendas y trata de convencer a la gente que el camino de Satanás es el camino que lleva a la vida eterna y a la amistad con Dios. Bueno, mas el que confía en Jehová prosperará. Ahora bien, llega un altivo, trata de lavarme el cerebro, pero la palabra de Dios está en mi corazón. Me desechan, me critican, me acechan, porque recuerde que la puerta ancha es mucho mayor que la puerta angosta. Recuerde desde los tiempos de Cristo cuántos verdaderos seguidores siguieron a Cristo y cuántos lo desecharon. ¿A cuántos Cristo Jesús se les apareció al final? ¿A más de 500? ¿Cuántos han sido leales y rebeldes a la bendita palabra de Dios? Ahora, el que confía en Jehová es aquel que lo rodean, que lo acechan, que lo tratan de persuadir para engañarlo, pero que dice, no, escrito está, y escrito está, y escrito está, y escrito está. Yo tengo fe, yo confío en Jehová, no por ver con mi vista la mayoría y cómo prosperan ustedes, sino por lo que dice la bendita palabra a mi espíritu, que Cristo Jesús me resucitó. Y la palabra prosperar no habla de prosperar económicamente, no. La palabra nunca nos habla de una prosperidad terrenal, sino de una prosperidad, como vimos hace rato un pasaje, que el que roba a su padre y a su madre se queda pobre, hablando de las riquezas espirituales. De igual manera, el que crece en gracia, el que crece en luz, en conocimiento, prospera espiritualmente. Dice en el versículo 26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Pues mire, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra de Dios, a mí en el Nuevo Testamento hay un capítulo que me impacta, que es el capítulo 1 de Romanos y parte del 2, en donde nos habla de que la mayoría de los hombres cristianos meten sus razonamientos, meten caminos que parecen derechos al hombre y quieren mezclar la sabiduría del mundo
con la sabiduría de Cristo. Y recordemos, la bendita palabra lo dice muy claramente, que desde el momento en que Adán y Eva pecó, Dios se alejó. Y la sabiduría de Dios no la tuvimos durante mucho tiempo. Por un momento el pecado y por el pecado la muerte. Ahora bien, la palabra de Dios dice que reinó y que tuvo el imperio el adversario, Satanás, durante siglos. Durante siglos. Y ya le he dicho, durante esos siglos, el hombre, generación tras generación, aprendió una vana manera de vivir, la cual Dios nos quitó y permitió por el pecado que todos los hombres tuvieran esa sabiduría que es la amistad con el mundo y tener la vista corta. Cuando llega Jesús, me dijo que todo lo que yo hacía era vano, que todo lo que me habían enseñado mis padres y mis ancestros era vano. Todo. Así lo dice en Pedro. Sabiendo que fuiste rescatado de la vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres. Ahora, confiar en mi propio corazón es querer mezclar la sabiduría, pero no dejar totalmente la vana manera de vivir y decir, no, yo pienso que esto no es malo, ¿verdad? Por decirle, un tema que he tocado mucho y que ya le dije, si hay dudas, bendito hermano y bendita hermana, yo nunca voy a callar la verdad y que Dios me castigue si digo mentiras. Pero el predicar que mi hijo debe de ser un profesionista y debe de terminar una profesión, y eso no es de Dios. Somos extranjeros y peregrinos. Yo me he cansado de decírselo. Y ahí están mis teléfonos. Para el que quiera humildemente contender para edificación mutua, con mucho gusto. Bendito hermano y bendita hermana. Y también hablando de los trabajos del mundo, ya teniendo un crecimiento espiritual. Ahora, la mayoría de las iglesias meten y mezclan esa sabiduría que aparentemente es buena y la quieren meter de su propio corazón, porque la sabiduría que descendió de lo alto no nos enseña eso. Recordemos, si alguien habla, hable conforme a la palabra. Si alguien ministra, ministre conforme a la presencia que Dios da. Pero es muy importante, bendito hermano, si alguien le quita algo a esta bendita palabra, Dios le quitará la parte de la promesa de la vida eterna. Y si Dios ve que a alguien le añade y inventa algo, Dios le añadirá todas las plagas que están escritas en esta palabra. Entonces, el que confía en su propio corazón, que dice, no creo que sea malo, en sus razonamientos, porque yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, en el tiempo que Dios me ha permitido enseñar y expresar su palabra, siempre cuando había una cuestión y abría la Biblia, me decía, ya deja la Biblia, ya, siempre con la Biblia, siempre la abres, que no puedes usar todo. No, en mi razonamiento no, ni mi corazón, hermano, no, eso me trajo la muerte, eso me trajo desgracia. O sea, aquí hablo con la cabeza y hablo con la palabra. Me dijeron exagerado, me dijeron, olvídese todo. Entonces, el que confía en su propio corazón es necio. Claro. ¿Por qué va a ser necio? Porque esta bendita palabra que yo desconocía y que es nueva y que cada mandamiento que Dios me dio desde que entré en este camino es para hacerme una nueva criatura y yo me quiero aferrar a lo viejo, pues me hace necio a la cruz de Cristo Jesús, pensando que esos caminos son buenos. Mas el que camina en sabiduría será librado. Aquí ya está. El que camina, como le vuelvo a repetir, el único sabio, al único rey, al único Dios y sabio, sea la gloria. O sea, bíblicamente no hay sabiduría aquí abajo. Bíblicamente el único sabio, el único, es Dios. Y Dios nos dio su sabiduría por medio de su Hijo Jesús, que descendió como maná,
como Cristo Jesús dijo, yo soy el verbo, yo soy el pan de vida, yo he venido a hablar únicamente lo que mi Padre dijo que hablara, he descendido a hablar. Ahora, esta es la verdadera sabiduría, este es el verdadero pan, más el que camina con la cabeza de Cristo, aunque me digan legalista, exagerado, que use también mi libre albedrío, que use mi razón. No, yo no les voy a hacer caso. Porque en el momento que yo haga a un lado la cabeza y la sabiduría de Dios para meter lo que hay en mi corazón, lo que hubo en mi carne y los deseos de mi carne, me quedo loco. Ahora, más el que camine en sabiduría, fíjese bien, será librado, claro, de la mentira, de ese gobierno que duró cientos de años y que adquirió el ser humano, incluyendo a nuestros ancestros, a nuestros padres, si es que no nacimos en cuna cristiana, ¿verdad? Entonces, ¿será librado de qué? Del engaño, de la sabiduría de Satanás que nos trae la muerte. Será librado. Alabado sea Dios. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Ahora, no habla de dar cosas materiales, mas sin embargo, también en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, nos habla también, ¿verdad?, que la verdadera religión es, en general, dar mi vida, y también si yo tengo suficiente por añadidura, pues también la palabra de Dios nos habla de repartir, como dice en el libro de los Hechos, para que no haya pobreza, para que haya igualdad. Pero en este versículo no habla de la economía, habla del primer consejo o mandamiento que nos da Cristo Jesús cuando dijo, bienaventurado el pobre de espíritu. Ahora, yo soy rico como representante, pero yo vine pobre. Cuando entré por la puerta del redil, por medio del Evangelio, tuve la salvación, pero Dios y el alfarero, Cristo Jesús, trabajaron para moldearme y tener todas las riquezas. Entonces, el pobre viene a la enseñanza, viene día con día, el que ha entrado por la puerta del redil, para ser acreedor a todas las bendiciones del crecimiento, de llegar a ser un ministro, de llegar a ser luz a las naciones, de llegar a ser la sal. Viene el pobre, viene con una madre, con una iglesia, y la madre y la iglesia tienen que apacentarlo, tienen que recibirlo todos los días. Ahora, Dios me llenó mi canasta de peces y de pan para dar al que tiene hambre, para darle al que no tiene las riquezas que yo tengo. Y ahí también entra, bendito hermano y bendita hermana, el tema de la misericordia, porque yo se lo he dicho y le he hablado de eso anteriormente también y le he puesto ejemplo. Mire, yo estoy, por ejemplo, en una colonia muy pobre, en donde las casas son de lámina, de madera, de cartón, en donde no hay sistema de agua, o ya la hay, pero la gente no tiene para pagar lo de su cañería, para poner un excusado. También de igual manera hay luz, pero mucha gente no tiene para hacer un contrato con la luz. Y yo llego con 15 millones o 20 millones de dólares a hacerme una residencia en medio de toda esa gente pobre. Y yo soy millonario. Entonces, yo no voy a tener necesidad ni voy a envidiar nada de lo que ellos puedan tener, porque pues están en una situación miserable. Más bien, si tengo un corazón de carne, voy a tener y voy a ver su miseria, voy a ver sus necesidades, y yo como rico voy a tener misericordia al ayudarles a poner un bañito, a ayudarles a poner su luz, a ayudarles quizás a que tengan un trabajo más digno. Y son parábolas, son ejemplos. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora bien, al que da al pobre, ahora acomodando lo espiritual,
usted entra por la puerta del redil, usted se deja amar por Dios, por Cristo y por una iglesia verdadera, y llega a tener las riquezas, llega a tener el tamaño espiritual, llega a tener el don del ministerio, y es para ir a dar. Ahí también vemos la parábola o el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando venían con hambre y tenían 3 días sin comer, y entonces a sus discípulos se les dijo, denle de comer ustedes, y se les dio una canasta a cada uno de ellos, eran 12 canastas llenas de pan y de peces, y fueron y repartieron y dieron a los pobres, ya simbólicamente profetizando Dios que mi canasta está llena de pan espiritual, de peces, que es el evangelio, para ir a sacar del mar, y que tengo que dar a los pobres, a los que no tienen estas riquezas que yo tengo. Y acuérdese lo que dice la palabra, lo que has recibido de gracia, darlo por gracia. Recuerde también de la parábola que yo le puse anteriormente, de que cuando Cristo Jesús llegó a mi vida, yo me encontraba simbólicamente en un lago, en medio, ahogándome, enredado, con hierbas, acalambrado, ya sin fuerzas, y llegó una lancha con un salvavidas y con una persona a sacarme. Y me sanó, me llevó a la orilla, me sanó y me dijo, ahora aquí tienes una lancha, aquí tienes salvavidas. Hay muchas lagunas en donde hay mucha gente en la misma situación. Ten misericordia y te doy para que vayas a repartir. Te doy lancha, te doy salvavidas. Entonces, son parábolas y ejemplos para poder entender. Ahora, yo tengo misericordia de la gente que no tiene, y así como Cristo Jesús vino a repartir y vino a dar, también nosotros se nos llena la canasta para ir a dar al pobre. Es muy importante. ¿A quién le debo de dar? Al pobre. ¿Quién es el pobre? Bueno, el pobre es el que viene a buscar a Dios y necesita las riquezas. Es como si yo, como rico en esa colonia, veo cada mañana gente formada para que le dé para la leche, para que le dé dinero, pero hay gente soberbia que no se quiere humillar y que prefiere quedarse en su pobreza y no se humilla y no viene, pues yo no le puedo dar. Bueno, ahora, el que da al pobre no tendrá pobreza. Y yo le quiero decir que siempre los pobres van a estar con nosotros, espiritualmente hablando ahorita. Siempre van a estar con nosotros. Y yo, si tengo la canasta llena, todos los días, como le he venido diciendo, todos los días, tengo que darle al pobre. Ahora, no tendrá pobreza, porque Dios no me va a quitar ni el pan, ni los peces, y en todo momento mi canasta va a estar llena, porque Dios va a decir, bravo, bravo, pues si está haciendo lo que le mandé, ¿por qué le voy a quitar? Mas el que aparta sus ojos del pobre tendrá muchas maldiciones. Mas el que no quiere dar su vida, mas el que quiere ser perezoso, mas el que quiere amar su vida y ver días buenos, no los verá jamás. Días buenos, entre comillas, no los verá jamás. Porque para poder dar al pobre, necesito la cruz, necesito morir al mundo, necesito sacrificar toda mi vida para poder ser un instrumento de ministrar a las ovejas y apacentarlas. Pero el que aparta sus ojos y dice, yo no quiero la cruz, yo no quiero esta obra, yo quiero la obra egocéntrica, yo quiero la obra de avaricia, yo quiero la obra que me trae Satanás, yo quiero la obra que me da riquezas, y aparta sus ojos del pacto para lo cual Dios nos hizo y nos predestinó para ser luz y ser sal, y aparta los ojos y deja el pacto de amar a Dios y de amar al prójimo, bueno, tendrá muchas maldiciones. ¿Sí? Porque así como la presencia de Dios me llena de bendiciones, y la de Cristo Jesús, de igual manera, la presencia del diablo y en el mundo está llena de maldiciones. Ahí no hay nada bueno. Dice en el versículo 28, cuando los impíos
son levantados, se esconde el hombre. Sí, volvemos a repetir este versículo porque ya lo habíamos visto ayer, no en el versículo 28, sino en otro versículo, que poniendo de ejemplo a Cristo Jesús, cuando lo acechaban, cuando lo rodeaban los impíos, Cristo Jesús generalmente agarraba a sus discípulos y se iba a enseñarles en lugares desiertos, en montes altos, apartado de los inicuos y los impíos. Ahora, cuando los impíos se levantan, el hombre verdadero, el que sigue a Cristo, el que tiene temor, está en congregaciones pequeñas, como ya vimos un proverbio, a ver si recuerda, se lo voy a repetir, en donde dice, más vale el que está en un terrado, en una esquina, que en casa espaciosa y con mujer rencillosa. Y el que está en el terrado es el que se esconde, el que no está yendo a esas congregaciones, el que está en casas, el que tenemos grupos pequeños para que pueda entender. Aquí en su casa, aquí en este lugar donde Dios nos ha permitido, hay muchas iglesias que están alrededor, que están ajenas a lo que predicamos y a lo que enseñamos. Aquí estamos apartados, escondidos, y no nos juntamos con ellos, no nos unimos en yugo desigual, más bien nos apartamos porque así lo manda Dios. Porque no hay comunión con las tinieblas y la luz. Porque Cristo Jesús dijo, sal de ellos, pueblo mío, sal de ellos. Ahora, cuando los impíos son levantados ¿por quién? Por Satanás, porque se multiplican, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Y sí, porque cuando no hay iniquidad y impiedad, el Evangelio se expande y no hay quien se oponga al Evangelio de vida que Cristo Jesús vino a dar. Ejemplos. Libro de los Hechos. Pablo llegaba a presentar el Evangelio de vida y los impíos se levantaban y confundían a la gente que había recibido el Evangelio, y muchos que habían creído los confundieron y no pudieron bautizarse, no se pudieron multiplicar. Entonces, cuando no hay impíos, que proféticamente siempre los va a haber, es simbólicamente lo que dice Dios, cuál es el fruto del pueblo del diablo, cuál es el trabajo de ellos. Porque el trabajo de ellos es confundir sobre el Evangelio del sacrificio y de la cruz y engañar a la gente. Y no nos podemos multiplicar, porque la bendita palabra y el mandamiento de Dios es multiplicarnos y llenar la tierra, hablando espiritualmente, pero los malos se están multiplicando más. Estamos en los tiempos de apostasía. Si no hubiera oposición, el Evangelio se multiplicaría, pero así lo ha dejado Dios. Bendito hermano y bendita hermana, hemos terminado la enseñanza número 80 y el versículo 28 de Proverbios. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con el versículo o el capítulo 29 de Proverbios. Recordando, bendito hermano y bendita hermana, pues que ya literalmente pues estamos terminando el libro de Proverbios. Nos faltan únicamente 2 capítulos para terminarlo. Pues bueno, yo les mando un abrazo y les rezo el óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.